Hola, buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar el tema Teoría Fundamentada. El equipo está conformado por Evelyn Fernanda Salas Ávila, Cintia Elizabeth Martínez Dávila y su servidora Elaine Citlali Ramírez Jiménez. Esta teoría fue creada por Anselm Strauss y Barney Glaser. Barney Glaser fue un sociólogo de la Universidad de Stanford y Anselm Strauss, sociólogo de la Universidad de Chicago. Ellos hicieron una investigación en hospitales de California, de donde personas esperaban la muerte allí. De ese estudio surge la teoría fundamentada, o teoría para derivar el comportamiento humano. Dicha teoría es un método sistemático en ciencias sociales que consiste en la construcción de teorías a partir de la recolección y análisis de datos. Es un diseño de investigación cualitativa. La base epistemológica de este es el interaccionismo simbólico, definido como una corriente del pensamiento que se basa en la comunicación. Los tipos de teoría son la teoría sustantiva y la teoría formal. La teoría sustantiva consiste en la interpretación permanente que el investigador logra en el proceso de recolección de datos, de los cuales pueden ir surgiendo nuevas hipótesis para ser verificadas. La teoría formal consiste en el estilo de recolección de datos y análisis teóricos, a través del cual se hace posible la construcción de hipótesis y se compara constantemente con la teoría de datos que van surgiendo de la investigación. A continuación les vamos a presentar algunas de las características que tiene la teoría fundamentada. Primero que nada, la teoría fundamentada busca crear teorías con los datos observados. Este proceso debe ser siempre flexible, ya que siempre está en constante construcción. A su vez, contiene técnicas de recolección, ya que el investigador las clasifica por categorías. Tenemos que seleccionar una categoría central. Para esto es necesario que las demás categorías se relacionen con esta. Esta teoría, a su vez, se basa en 4 pasos. El primero, que sería codificación abierta de datos. El segundo sería la codificación axial de la información. Después seguiría la codificación selectiva y por último la delimitación de la teoría emergente. Es muy importante tomar en cuenta que en esta teoría no es importante el investigador, sino los datos. El investigador debe de pensar de manera abstracta. Algunos de los pasos son los siguientes. Primero que nada es la codificación abierta, que es el proceso de desglosar los datos en distintas unidades. El segundo es la codificación axial, es el proceso de relacionar códigos unos con otros. Y por último, la codificación selectiva, es el proceso de elección de una categoría para hacer el núcleo y relacionar todas las demás categorías con la central. Algunas de las técnicas de análisis son los datos cualitativos. Este es el audio, el texto y el video. El texto se basa en la experiencia. El audio y el video se basan en el análisis de conversaciones, ejecuciones, narrativas. El texto puede ser libre, con un análisis de palabras y códigos. Dentro de la teoría fundamentada existen técnicas de recolección de datos. Entre ellas se encuentra la observación, la entrevista. En la entrevista existen 3 tipos. Es la semiestructurada, la abierta y la estructurada. También existen los grupos de enfoque, los documentos, los registros, materiales y artefactos. Estos se desglosan
serían en dos, que es los individuales y los grupales. Y por último también podemos concluir con las biografías e historias de vida. El número 1, que viene siendo la observación, es la acción de mirar algo o a alguien con atención para adquirir algún conocimiento. La entrevista es una conversación que una persona mantiene con otra. Esta se basa en una serie de preguntas o afirmaciones que plantea el entrevistador y la persona entrevistada da su respuesta. Después sigue el grupo de enfoque. Este es una reunión de personas en una sala. Se juntan de una manera voluntaria para hablar o discutir sobre temas. Este sirve para obtener conocimiento de cosas que no creían que existían. Después vienen los documentos. Esto es uno de los más importantes, ya que es un escrito en papel u otro tipo de soporte con el que se prueba o acredita alguna cosa. Seguido del registro, que es un documento donde se relacionan ciertos acontecimientos o ciertas cosas, especialmente las de forma oficial. También están los materiales. Estos materiales es una materia elaborada de la que está hecha una u otra cosa. Y por último tenemos las biografías, que es la narración de la vida de una persona. Por último, nuestra concepción es de que la teoría fundamentada nos permite por medio de diversas técnicas comprender situaciones o problemas desde la lógica del grupo que experimenta dichos problemas. Por lo tanto, da una visión del problema desde la óptica de la persona. Hoy aprenderéis lo que es la teoría fundamentada. Barney Glasser, nacido en 1930, sociólogo norteamericano y uno de los fundadores de la teoría fundamentada. Ansel Strauss, nació el 18 de diciembre de 1916 en Nueva York. Fue sociólogo y trabajó en el campo de la sociología médica, cofundador de la teoría fundamentada. La teoría fundamentada es en esencia una tradición cualitativa para realizar investigaciones sociales, teniendo como fortaleza el hecho de sustentarse en la realidad observada y registrada. La base epistemológica de la teoría fundamentada está en el interaccionismo simbólico de Blumer y en el pragmatismo de la Escuela de Chicago, especialmente en las ideas de Joan Mead y John Dewey. La teoría fundamentada nos permite construir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo directamente de los datos y no de los supuestos a priori, de otras investigaciones o de marcos teóricos existentes. La teoría fundamentada utiliza una serie de procedimientos que a través de la inducción generan una teoría explicativa de un determinado fenómeno estudiado. En este sentido, los conceptos y las relaciones entre los datos son producidos y examinados continuamente hasta la finalización del estudio. La teoría fundamentada realiza un análisis y teorización de los datos obtenidos, basado en estudios documentales sustentados en la revisión y análisis bibliográfico de diferentes libros y teorías existentes, con el fin de obtener información nutrida relacionada con el tema que se aborda, construyendo así un marco teórico de referencia. La teoría fundamentada emplea técnicas de la investigación cualitativa, como la observación, las entrevistas en profundidad y la implementación de memos.
Vemos por codificación, descripción de las propiedades y dimensiones de las categorías a partir de los datos. Memos teóricos, por comparación teórica, deducir otras propiedades y dimensiones de las categorías y pautas para realizar el muestreo teórico. Memos operacionales, notas metodológicas sobre las acciones a realizar en el proceso de investigación. Selección de la pregunta de investigación. Aunque el investigador en la teoría fundamentada no desee imponer un marco teórico a priori, es necesario que el marco de una pregunta de investigación comprobable. La recopilación de datos. Si bien el método de adquisición de datos central en la teoría fundamentada es entrevistar a los sujetos, el investigador selecciona los sujetos que son similares de muchas variables, pero que difieren en una variable dependiente a fin de discernir los factores causales únicos. Los datos de codificación. Después de la adquisición, los datos deben ser organizados. La codificación abierta, codificación axial, paradigma de codificación y codificación selectiva. Donde el tamaño de la muestra está relacionada directamente con la teoría. Es una parte más del proceso de recogida de datos y análisis. La recogida de datos va configurando el tamaño de la muestra final. Validación de la línea de la historia. Flujo de la fase de codificación selectiva. El investigador trata de validar todas las relaciones en el modelo a través de pruebas de campo más de las hipótesis generadas. La teoría fundamentada nos expone una separación entre lo que se conoce como la teoría formal y la teoría sustantiva, haciendo énfasis en esta última. La teoría sustantiva está relacionada con la interacción permanente que el investigador logra en el proceso de recolección de datos, de los cuales pueden ir surgiendo nuevas hipótesis para ser verificadas. Mientras que la teoría formal se identifica con el estilo de recolección de datos y el análisis teórico, a través de la cual se hace posible la construcción de hipótesis y se compara constantemente con la teoría de los datos que van surgiendo de la investigación. Quienes critican la teoría fundamentada como tradición de investigación cualitativa lo hacen por su antecedente cuantitativo, al provenir de uno de sus creadores, Barney Glaser, del ámbito positivista. La teoría fundamentada es un método de investigación cualitativo que resulta vital en los procesos de intervención social comunitaria, puesto que permite explicar la esencia de las experiencias de los actores. Como objetivo, busca descubrir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo directamente de los datos, y no de supuestos a priori, de otras investigaciones o de marcos teóricos existentes. Para concluir, la importancia de la teoría fundamentada se encuentra en la creación de teoría a partir de los datos. Otro aspecto a destacar es la versatilidad que ésta posee, teniendo así la aplicación en las ciencias sociales, en ciencias de la salud, ciencias empresariales, entre otras. A
continuación les vamos a dar a explicar con otro video lo que es la teoría fundamentada. La teoría fundamentada fue pensada y propuesta por Barney Glasser y Ansel Strauss en la década de los 60, específicamente en el año de 1967. Sus inspiraciones para desarrollar esta metodología estriban en la necesidad de salir al campo de investigación para descubrir los conceptos que allí subyacen. Ambos investigadores compartían la necesidad de hacer comparaciones constantes mientras se hacían los análisis cualitativos con la finalidad de desarrollar conceptos y relacionarlos. La metodología propuesta por la teoría fundamentada se basa en dos grandes estrategias: el método de la comparación constante y el muestreo teórico. A través del método de la comparación constante, el investigador recoge, codifica y analiza datos en forma simultánea para generar teoría. Es decir, estas tareas no se realizan en forma sucesiva sino simultánea y no están dirigidas a verificar teorías, sino solo a demostrar que son plausibles. Esto, a su vez, se realiza a través de dos procedimientos. Primero, ajuste. Las categorías deben surgir de los datos y ser fácilmente aplicables a ellos. Y funcionamiento deben ser significativamente apropiadas y capaces de explicar la conducta en estudio. El muestreo teórico es, por cierto, distinto del muestreo estadístico de la teoría o del paradigma, digamos, del paradigma cuantitativo. El muestreo teórico se realiza para descubrir categorías y sus propiedades y para sugerir las interrelaciones dentro de una teoría. El muestreo estadístico se realiza para obtener evidencias precisas sobre distribuciones de una población entre categorías que pueden ser utilizadas en descripciones o verificaciones. Por el muestreo teórico, el investigador selecciona casos a estudiar según su potencial para ayudar a refinar o expandir los conceptos o teorías ya desarrollados. Los procedimientos de la teoría fundamentada son los siguientes. Primero, la entrevista es utilizada como instrumento de recolección de datos. Esto no es excluyente de otras técnicas. En efecto, pueden utilizarse en forma alternativa o conjunta la observación, la conversación informal y el análisis de documentos y literatura. Segundo, una vez obtenido un conjunto de datos a través de algunos o varios de los procedimientos antes mencionados, la primera operación a desarrollar consiste en comparar la información obtenida tratando de dar una denominación común a un conjunto de datos que comparten una misma idea. Es lo que llamamos codificar, lo cual supone leer y releer nuestros datos para descubrir relaciones y, en tal sentido, codificar es ya comenzar a interpretar. Tercero, los elementos básicos de una teoría son las categorías, las propiedades de las categorías y las hipótesis. La forma propuesta por la teoría fundamentada para ir articulando los componentes de una teoría dentro del método de la comparación constante es proceder en un primer paso a maximizar las similitudes y minimizar las diferencias para en un paso posterior realizar el proceso inverso, enfatizar las diferencias entre los casos analizados. Cuarto, en la teoría fundamentada hay dos consideraciones a tener en cuenta respecto de la literatura. La primera, a diferencia de lo que sucede en otro tipo de estudios, no se conoce cuál es la literatura relevante hasta tanto no se ha avanzado en la investigación. Y segundo, la literatura específica no tiene un lugar destacado, se le da el mismo estatus que a otra fuente de datos. Quinto, el conjunto de técnicas y procedimientos de la teoría fundamentada a partir de los distintos tipos de codificación, estamos hablando de la abierta, la selectiva y la axial, y la aplicación de los métodos de la comparación constante y el muestreo teórico se conjugan en un esquema o armazón representativo
de esta tradición de investigación es lo que Strauss y Corbin denominaron paradigma de codificación. Básicamente podemos identificar tres diseños de la teoría fundamentada. La primera es el diseño emergente. Barney Glaser es su principal exponente. Para Glaser, una teoría debe tener ajuste y relevancia y debe funcionar. La teoría fundamentada alcanza estos criterios porque es generada sistemáticamente de los datos de la investigación. El ajuste significa que las categorías de la teoría deben ajustarse a los datos. Los datos no deben forzarse o seleccionarse para que encajen en teorías preconcebidas. Seguido de el diseño sistemático. Este modelo, que fue desarrollado particularmente por Strauss y Corbin, consiste en un conjunto de pasos cuya ejecución minuciosa permitiría garantizar la construcción de una buena teoría. Básicamente, estos procedimientos de codificación son los siguientes: construir teorías más que comprobarlas, ofrecer a los investigadores herramientas útiles para manejar grandes cantidades de datos brutos, ayudar a los analistas a considerar significados alternativos de los fenómenos, ser sistemático y creativo al mismo tiempo. Por último, identificar, desarrollar y relacionar los conceptos, elementos constitutivos básicos de la teoría. Por último, tenemos el diseño constructivista. Una teoría fundamentada constructivista asume que la gente crea y mantiene mundos significativos a través de procesos dialécticos de otorgar significado a sus realidades y actuar dentro de ellas, adoptando un enfoque de teoría fundamentada constructivista. El investigador puede mover más lejos los métodos de la teoría al reino de las ciencias sociales e interpretativas, consistente con un énfasis bloomeriano en el significado, sin asumir la existencia de una realidad externa y unidimensional. Para finalizar este esbozo de la teoría fundamentada, cabe agregar que la creatividad es vital en aquel investigador que adopte esta metodología, que la flexibilidad y la capacidad de escucha y observación deben primar sobre todos los elementos subjetivos para lograr que la investigación cualitativa sea realmente un reflejo de la realidad sobre la cual se lleva a cabo el estudio. Muchas gracias. Muchas gracias por poner atención, y este es una breve explicación de la teoría fundamentada. Espero les haya quedado un poco claro y también que les haya gustado. Muchas gracias.